Democracia y Educación, por John Dewey. 41. Capítulo 9. El desarrollo natural y la eficacia social como fines. 1. La naturaleza como proveedora del fin. Acabamos de mostrar la futilidad de tratar de establecer el fin de la educación, un fin último que subordine a él todos los demás. Hemos indicado que, como los fines generales no son sino puntos de vista previos desde los cuales contemplar las condiciones existentes y estimar sus posibilidades, podríamos tener cualquier número de ellos, todos consecuentes entre sí. En efecto, se ha formulado un gran número de ellos en diferentes tiempos, poseyendo todos gran valor circunstancial, pues la formulación de un fin es un asunto de acentuación en un momento dado. Y nosotros no acentuamos cosas que no requieren acento, esto es, aquellas cosas que se cuidan muy bien por sí mismas. Tendemos más bien a estructurar nuestra formulación sobre la base de los defectos y necesidades de la situación contemporánea. Damos por sentado, sin una formulación que no sería de utilidad, todo lo que es justo o que lo es aproximadamente. Afirmamos nuestros fines explícitos en forma de alguna alteración que debe introducirse. No constituye, pues, una paradoja que requiere explicación decir que una época o generación dada tiende a acentuar en sus proyecciones conscientes justamente las cosas que menos posee en su situación real. Una época de dominación por la autoridad suscita como respuesta el deseo de una gran libertad individual. Una época de actividades individuales desorganizadas, la necesidad de un control social como un fin educativo. La práctica real implícita y el fin consciente o formulado se equilibran así recíprocamente. En diferentes tiempos se han empleado fines tales como el vivir completo, los métodos mejores de estudio del lenguaje, la sustitución de las palabras por las cosas, la eficacia social, la cultura personal, el servicio social, el completo desarrollo de la personalidad, el conocimiento enciclopédico, la disciplina, la contemplación estética, la utilidad, etc. La discusión que sigue recoge tres formulaciones de influencia reciente. Otras se han discutido incidentalmente en los capítulos precedentes, y otras se considerarán más tarde en una discusión sobre el conocimiento y el valor de los estudios. Comenzamos con la consideración de que la educación es un proceso de desarrollo de acuerdo con la naturaleza, tomando la afirmación de Rousseau, que oponía lo natural a lo social. Ver página 85. Y después pasaremos a la concepción antitética de la eficacia social, que opone frecuentemente lo social a lo natural. Los reformadores pedagógicos, disgustados con el convencionalismo y el artificio de los métodos escolásticos que encuentran en torno suyo, propenden a recurrir a la naturaleza como norma. Suponen que la naturaleza ha de proporcionar la ley y el fin del desarrollo, y que a nosotros nos toca seguir sus caminos y conformarnos a ellos. El valor positivo de esta concepción estriba en la intensidad con que se llama la atención a las dotes naturales de los educandos. Su debilidad se halla en la facilidad con que se confunde lo natural en el sentido de lo normal con lo físico. Queda entonces descartado el uso constructivo de la inteligencia en la previsión y la invención. Entonces nos apartamos nosotros y dejamos a la naturaleza hacer su labor. Puesto que nadie ha formulado esta doctrina, en su verdad y su falsedad, mejor que Rousseau, acudiremos a él. La educación, dice, la recibimos de la naturaleza, de los hombres o de las cosas. El desarrollo espontáneo de nuestros órganos y facultades constituyen la educación de la naturaleza. El uso que hemos sido enseñados a hacer de este desarrollo constituye la educación que nos da el hombre. La adquisición de la experiencia personal de los objetos que nos rodean constituye la de las cosas. Solo cuando estos tres géneros de educación se armonizan y aspiran al mismo fin, tiende el hombre hacia su verdadero objetivo. Si nos preguntamos cuál es este fin, la respuesta es la de la naturaleza. Puesto que la concurrencia de las tres clases de educación es necesaria para su perfección, hay que dirigir las otras dos hacia la que nosotros nada podemos. Después define la naturaleza significando capacidades y disposiciones congénitas,
como existen antes de las modificaciones debidas a los hábitos coercitivos y a la influencia de la opinión de los demás. Las frases de Rousseau recompensarán un estudio cuidadoso. Contienen verdades tan fundamentales como no se han formulado nunca sobre la educación, unidas a una distorsión curiosa. Sería imposible expresarse mejor de cómo se dice en las primeras frases. Los tres factores del desarrollo educativo son, inciso A, la estructura congénita de nuestros órganos corporales y sus actividades funcionales. Inciso B, el uso a que se destinan las actividades de estos órganos bajo la influencia de otras personas. Inciso C, su interacción directa con el ambiente. Estas formulaciones abarcan ciertamente todo el campo. Sus otras dos proposiciones son también certeras, a saber, inciso A, que solamente cuando los tres factores son constantes y cooperadores se realiza el desarrollo adecuado del individuo. Y B, que las actividades congénitas de los órganos, siendo originarias, constituyen la base para concebir su consonancia. Pero se requiere poca lectura entre líneas, completada por otras afirmaciones de Rousseau, para percibir que en vez de considerar estas tres cosas como factores que deben actuar juntos en alguna medida, para que cualquiera de ellos pueda proceder educativamente, los considera como operaciones aisladas e independientes. Especialmente cree que hay un desarrollo independiente, y como él dice, espontáneo, de las facultades y órganos congénitos. Piensa que este desarrollo puede realizarse sin tener en cuenta el uso a que se dediquen, y a este desarrollo aislado ha de subordinarse aquella educación que procede del contacto social. Ahora bien, hay una inmensa diferencia entre el uso de las actividades congénitas de acuerdo con aquellas actividades mismas, distinto de forzarlas y pervertirlas, y suponer que poseen un desarrollo normal aparte de todo uso. Dicho desarrollo proporciona el modelo y la norma de todo aprender por el uso. Para recurrir a nuestro ejemplo anterior, el proceso de adquisición del lenguaje es un modelo prácticamente perfecto de un desarrollo educativo adecuado. El punto de partida son las actividades congénitas del aparato vocal, de los órganos auditivos, etc. Pero es absurdo suponer que estos tienen un desarrollo independiente propio que entregado a sí mismo produciría un hablar perfecto. Tomado literalmente, el principio de Rousseau significaría que los adultos deben aceptar y repetir los balbuceos y sonidos de los niños, no meramente como los comienzos del habla articulada, que es lo que son, sino como si proporcionasen el lenguaje mismo, la norma para toda enseñanza del lenguaje. El punto puede resumirse diciendo que Rousseau tenía razón al introducir en la educación una reforma muy necesitada, al afirmar que la estructura y las actividades de los órganos proporcionan las condiciones de toda enseñanza del uso de los órganos, pero que estaba profundamente equivocado al suponer que estos ofrecen no solo las condiciones, sino también los fines de su desarrollo. En realidad, las actividades congénitas se desarrollan, en contraste con el ejercicio casual y caprichoso, mediante los usos a que se destinan. Y la función del medio social es, como hemos visto antes, dirigir el desarrollo dedicando los poderes o facultades a su mejor uso posible. Las actividades instintivas pueden llamarse, metafóricamente, espontáneas, en el sentido de que los órganos dan una intensa inclinación para cierta clase de operaciones, una inclinación tan intensa que no podemos ir en contra de ella, aunque al tratar de contrariarla podemos pervertirla, atrofiarla y corromperla. Pero la idea de un desarrollo normal espontáneo de estas actividades es pura mitología. Los poderes naturales o congénitos proporcionan las fuerzas iniciadoras y limitadoras en toda educación, pero no ofrecen sus fines u objetivos. No hay aprender sino partiendo de poderes incultivados, pero el aprender no es asunto de la floración espontánea de los poderes sin cultivar. La opinión contraria de Rousseau es, sin duda, debida al hecho de que identificó a Dios con la naturaleza. Para él, los poderes originarios son enteramente buenos al proceder directamente de un creador sabio y bueno. Para parafrasear la antigua sentencia sobre la ciudad y el campo, Dios hizo los órganos y las facultades humanas originarias y el hombre hace los usos para los que se destinan. Consiguientemente, el desarrollo de los primeros ofrece la norma a que deben subordinarse los últimos. Cuando los hombres intentan determinar los usos a que se dedican las actividades originarias,
se interponen en un plan divino. Esta interferencia de los arreglos sociales en la naturaleza, la obra de Dios, es la fuente primaria de corrupción de los individuos. La apasionada afirmación de Rousseau respecto a la bondad intrínseca de todas las tendencias naturales fue una reacción contra la idea predominante hasta entonces de la depravación total de la naturaleza humana congénita y ha ejercido una poderosa influencia para modificar la actitud hacia los intereses de los niños. Pero apenas es necesario decir que los impulsos primitivos no son por sí mismos ni buenos ni malos, sino que llegan a ser lo uno y lo otro según los objetos a que se emplean. No puede dudarse de que el olvido, la supresión y la prematura violación de algunos instintos a expensas de otros son responsables de muchos males evitables. Pero lo moral no es dejarlos a ellos seguir su propio desarrollo espontáneo, sino proporcionar un ambiente que los organice. Volviendo a los elementos de verdad contenidos en las afirmaciones de Rousseau, encontramos que el desarrollo natural, como un fin, le autoriza para señalar los medios de corregir muchos males de las prácticas corrientes y para indicar un número de fines concretos deseables. 1. El desarrollo natural como fin fija la atención sobre los órganos corporales y la necesidad de la salud y el vigor. El fin del desarrollo natural dice a los padres y maestros: haced de la salud una finalidad. El desarrollo normal no puede lograrse sin atender el vigor del cuerpo, un hecho bastante evidente y cuyo reconocimiento en la práctica revolucionaría, sin embargo, casi automáticamente muchas de nuestras prácticas educativas. La naturaleza es, en efecto, una palabra vaga y metafórica, pero una de las cosas que puede decirse que expresa es que hay condiciones de eficacia educativa y que hasta que hayamos aprendido cuáles son estas condiciones y a realizar nuestras prácticas de acuerdo con ellas, los más nobles y más ideales de nuestros fines están condenados al sacrificio. Son verbales y sentimentales más que eficaces. 2. El fin del desarrollo natural se traduce en el fin del respeto a la movilidad física. Con palabras de Rousseau: los niños están siempre en movimiento. Una vida sedentaria les es perjudicial. Cuando dice, la intención de la naturaleza es fortalecer el cuerpo antes de ejercitar el espíritu, apenas expresa el hecho debidamente. Pero si hubiera dicho que la intención de la naturaleza, para adoptar la forma poética de su lenguaje, es desarrollar el espíritu especialmente por el ejercicio del cuerpo, habría afirmado un hecho positivo. En otras palabras, el fin de seguir los medios de la naturaleza en lo concreto atiende el papel real desempeñado por el uso de los órganos corporales en las exploraciones, en el manejo de materiales, en los juegos y deportes. 3. El fin general se traduce en el fin de atender a las diferencias individuales existentes entre los niños. Nadie puede tener en cuenta el principio de la consideración a los poderes congénitos sin ser sorprendidos por el hecho de que estos poderes varían en los diferentes individuos. La diferencia se aplica no solo a su intensidad, sino más bien a su cualidad y ordenamiento. Como dice Rousseau, cada individuo ha nacido con su temperamento distinto. Nosotros empleamos sin discernimiento a niños de diferentes inclinaciones en los mismos ejercicios. Su educación destruye su inclinación especial y deja una torpe uniformidad. Por tanto, después de que hemos malgastado nuestros esfuerzos en sofocar las verdaderas dotes de la naturaleza, vemos desaparecer el breve e ilusorio brillo que hemos sustituido, mientras que las capacidades naturales que hemos aplastado no reviven. Por último, el fin de seguir a la naturaleza significa observar el origen, el aumento y la disminución de las preferencias y los intereses. Las capacidades brotan y florecen irregularmente. No hay un desarrollo rectilíneo. Tenemos que machacar cuando el hierro está caliente. Especialmente valiosos son los primeros albores de los poderes o facultades. El modo de tratar las tendencias de la primera infancia fija, más de lo que creemos, las disposiciones naturales y condicionan el giro que toman los poderes que se revelan después. El interés educativo por los primeros años de la vida, como algo distinto de la inculcación de artes útiles, data casi enteramente de la importancia asignada a los principios del desarrollo natural por Pestalozzi y Froebel, siguiendo a Rousseau. La irregularidad del crecimiento y su significación
se indican en el siguiente pasaje de un investigador del desarrollo del sistema nervioso. Aun cuando continúa el crecimiento, se desequilibran los aspectos corporal y mental, pues el crecimiento nunca es general, sino que se acentúa ahora en un lugar y luego en otro. Los métodos que reconozcan, en presencia de estas enormes diferencias de dotes, los valores dinámicos de las desigualdades naturales del crecimiento y las utilicen, prefiriendo la irregularidad a un redondamiento obtenido por la poda, seguirán más de cerca lo que ocurre en el cuerpo y demostrarán así ser más eficaces. La observación de las tendencias naturales es difícil bajo las condiciones de la coerción. Aquellas se revelan más fáciles en los dichos y hechos del niño, es decir, en aquello a que se entrega cuando no tiene asignada una tarea y cuando no sabe que está sometido a observación. No se sigue de aquí que todas estas tendencias sean deseables porque sean naturales, pero sí se sigue que puesto que existen, están actuando y deben ser tenidas en cuenta. Debemos procurar que las tendencias deseables tengan un ambiente que las mantenga activas y que su actividad controle la dirección que tomen las otras y produzcan su desuso porque no conducen a nada. Muchas tendencias que perturban a los padres cuando aparecen son probablemente transitorias y algunas veces una atención muy directa a ellas no hace más que fijarlas en la atención del niño. En todo caso, los adultos suponen demasiado fácilmente como normas sus propios hábitos y deseos y consideran todas las desviaciones de los impulsos de los niños como males que se han de eliminar. Esta artificiosidad contra la cual, en gran parte, es una protesta la concepción de seguir a la naturaleza, constituye el resultado de intentar forzar directamente a los niños introduciéndolos en el molde de las normas de los adultos. En conclusión, observamos que la primera historia de la idea de seguir a la naturaleza combinó dos factores que no tienen una conexión directa entre sí. Antes de la época de Rousseau, los reformadores pedagógicos se habían inclinado a acentuar la importancia de la educación adscribiéndola un poder prácticamente ilimitado. Todas las diferencias entre los pueblos y entre las clases y personas del mismo pueblo se decía que eran debidas a diferencias de educación, de ejercicio, de práctica. Originariamente, el espíritu, la razón, la inteligencia son para todos los propósitos prácticos lo mismo en todos. Esta entidad esencial del espíritu significa la igualdad esencial de todos y la posibilidad de colocarlos al mismo nivel. Como protesta contra este punto de vista, la doctrina del acuerdo con la naturaleza significa una concepción menos formal y abstracta del espíritu y sus poderes. Sustituyó las facultades abstractas de discernimiento, memoria y generalización por los instintos e impulsos específicos, y las capacidades fisiológicas que difieren de un individuo a otro, justamente como difieren, según indicó Rousseau, hasta en los perros de la misma camada. En este aspecto, la doctrina del acuerdo educativo con la naturaleza ha sido reforzada por el desarrollo de la biología, la fisiología y la psicología modernas. Significa, en efecto, que por grande que sea la significación de la cultura, de la modificación y transformación mediante el esfuerzo educativo directo, la naturaleza, o sea las capacidades incultivadas, ofrece el fundamento y el recurso último para tal cultura. Por otra parte, la doctrina de seguir a la naturaleza constituyó un dogma político. Significa una rebelión contra el orden social, las costumbres y los ideales existentes. Véase página 85. La afirmación de Rousseau de que todo es bueno cuando sale de las manos del Creador solo adquiere significación con la parte final de la misma frase. Todo degenera en manos del hombre. Y también dice, el hombre natural tiene un valor absoluto, es una unidad numérica, el entero absoluto y no tiene relación sino consigo mismo y con sus semejantes. El hombre civilizado es solamente una unidad relativa, el numerador de una fracción cuyo valor depende de su denominador, de su relación con el organismo íntegro de la sociedad. Las buenas instituciones políticas son aquellas que mejor saben desnaturalizar al hombre. Sobre esta concepción del carácter artificial y nocivo de la vida social, tal como ahora existe, basó la idea de que la naturaleza no solo proporciona las fuerzas primarias que inician el desarrollo, sino también su plan y objetivo.
Es bastante cierto que las malas instituciones y costumbres actúan casi automáticamente para dar una educación errónea que la cuidadosa educación escolar no puede contrarrestar. Pero la conclusión no es educar aparte del ambiente, sino ofrecer un ambiente en el que puedan dedicarse a usos mejores los poderes congénitos.